Demostración 1. Función de utilidad. Para la función de utilidad la cesta x1, x2 se prefiere la y1, y2, siempre que la utilidad de la primera cesta sea mayor que la utilidad de la segunda. Se puede representar como se muestra en la imagen. Demostración 2. Utilidad ordinal. Con referencia al cuadro 1, el consumidor prefiere la cesta con valor más alto que las anteriores. En este ejemplo, el valor de la cesta A igual a 3 representa la primera elección del consumidor, debido a que el valor B es inferior. Posteriormente, la cesta B igual a 2 representa la segunda elección del consumidor, y la cesta C igual a 1, al ser inferior a la B, es la tercera elección del consumidor. La manera para asignar cifras y utilidades a cada una de las cestas x1, x2 es multiplicando la u x1, x2 por cualquier número positivo que puede ser 5, 7 o 10. Demostración 3. Transformación monótona. Para la obtención de una transformación monótona se puede representar con la función f en u, que cambia el valor de u por cualquier otro número, de tal manera que el valor de u1 será mayor que u2, como se muestra en el ejemplo. Existen dos formas de transformación monótona, la positiva y la negativa, y para calcularse se puede utilizar las siguientes formas. 1. Multiplicación de u por un número positivo. 2. Suma de cualquier número. Y 3. Elevación de u a una potencia impar. La tasa de variación de f en u provocada por una variación de u se mide observando la variación que experimenta f entre dos valores de u dividida por la variación de u. En la transformación monótona, f en u2 menos f en u1 siempre tendrá el signo que u2 menos u1, por lo que siempre la tasa de variación de una función monótona será positiva. Demostración 4. La construcción de una función de utilidad. Consiste en trazar una línea diagonal y asignar cada curva de indiferencia en función de la distancia que tiene desde el origen y es medida a lo largo de la recta. Esta línea debe cortar todas las curvas de indiferencia de la misma manera una sola vez. Esta es la fórmula que representa la obtención de las curvas de indiferencia. Supongamos que nos dan la función de utilidad que se muestra, si aplicamos la regla algebraica. Esta función de utilidad es el cuadrado de esta. Esta función de utilidad debe tener las curvas de indiferencia exactamente idénticas a las de esta figura. Demostración 5. Sustitutivos perfectos. Las preferencias por los sustitutos perfectos se pueden representar por medio de una función de utilidad de la siguiente forma, donde A y B miden el valor que tienen los bienes B, 1 y 2 para el consumidor. Demostración 6. Complementarios perfectos. La función de utilidad que nos permite la obtención de los complementarios perfectos es la que se muestra. La forma de la función que describa las preferencias por los complementarios perfectos es aquella donde A y B representan los números positivos que indican las proporciones que consumen a cada bien. Demostración 7. Preferencias cuasilineales. En la presente figura se hace énfasis a cada una de las diversas curvas de indiferencia, en la cual cada curva es una versión desplazada de forma vertical de una curva de indiferencia. Para etiquetar las curvas es necesario representarlas con una letra K, la cual ejemplifica el valor de la ordenada en el origen. Si se realiza un despeje de K y se iguala a la utilidad, se tendrá el siguiente resultado. Demostración preferencia Cobb-Douglas. La función que se utiliza constantemente es la que se muestra, donde C y D son representantes de los números positivos que describen las preferencias del consumidor. En esta gráfica, las curvas de indiferencia Cobb-Douglas se pueden observar en la parte A y la parte B, en donde el primero ejemplifica que C es igual a un medio y D a un medio, y el segundo ejemplifica que C igual a un quinto y D igual a 4 quintos. Demostración 9. La utilidad marginal. Con la presente fórmula se mide la tasa de variación de la utilidad, provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien 1. Para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, basta con multiplicar la variación por la utilidad marginal del bien. La utilidad marginal con respecto al bien 2 se define de una forma parecida, como se muestra. Se puede observar que al calcular la utilidad marginal con respecto al bien segundo, se mantiene constante la cantidad del primero. Por lo tanto, la variación de la utilidad provocada por una variación del consumo del bien 2 se puede calcular con la siguiente fórmula. Demostración 10. La utilidad marginal y la RMS.
Para poder calcular la relación marginal de sustitución es necesario considerar el caso de una variación del consumo de cada bien. Esta variación permite desplazar a lo largo de la curva de indiferencia. En este caso debe cumplirse lo que se muestra. Despejando la pendiente de la curva de indiferencia, se obtiene esto. El signo algebraico de la RMS es negativo, ya que si se obtiene una mayor cantidad del bien 1, se tiene que recibir una cantidad menor del 2 para poder conservar el mismo nivel de utilidad. Demostración 11. Aplicación de la utilidad al transporte. La fórmula para las preferencias del consumidor se representa mediante una función de utilidad de la fórmula, donde B1, B2 representan parámetros desconocidos. Por ejemplo, suponga ahora que se observa la conducta de una serie de consumidores parecidos que elige entre automóvil particular y el autobús, basándose en los valores concretos de los tiempos de recorrido, costes, etc., de cada medio de transporte. Existen técnicas con base a esto para encontrar los valores de los coeficientes que se emplean en estadísticas, las cuales permiten estimar la función de utilidad de diferentes medios de transporte. La función estimada es esta, donde TW es el tiempo total que se tarda en llegar hasta la parada del autobús o hasta el automóvil y en volver. TT es igual al tiempo total recorrido en minutos y C es el coste total del recorrido en dólares.